Querido profesor, licenciado Gustavo Tarragona, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Yo no te estoy escuchando acá al piso. Entiendo que ya te vamos a mejorar el tema del audio y el retorno, como para que te podamos escuchar, pero te vemos perfectamente, porque obviamente han pasado cosas, ¿no es cierto, Gustavo? Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, una jornada compleja, ¿no? En términos políticos, pero también en términos económicos financieros. Yo creo que, bueno, lo que estamos viviendo en términos de un alza esperable, ¿no? Creo yo, en términos de la cotización del dólar, en términos también de la suba de el riesgo país, son una manifestación muy concreta, Horacio, de que el mercado ya había venido, me parece, tomando algunos posicionamientos frente a una posible derrota de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y ahora se disparó un poquito más, ¿no es cierto? Ya casi el 1465 el tema del dólar oficial, el dólar blue 1430, 20, 20% de derrumbe en las acciones, 10%, bueno, la subida de 300 puntos en el tema del riesgo país. Obviamente, el mercado hasta ahora, mejor dicho, el gobierno hasta ahora no salió a intervenir. Capaz que hasta le queda cómodo aprovechar este hueco y dejar que el mercado hable por sí solo, por lo que estamos viendo. ¿O vos tenés algún registro de que se haya metido a intervenir en la parte económica? No, en lo que va de estas horas de este lunes post elecciones, Horacio, no tengo ninguna información que el gobierno nacional haya decidido intervenir. Fíjate Ni vos por arriba ni por abajo de la alfombra. Lo están no, dejando correr, digamos. y fíjate vos qué paradójico sería, ¿no? Qué contradictorio también en términos de discurso y de posicionamiento político, que un gobierno que se vanagloria, ¿no es cierto?, de ser anarcoliberal, primero haya establecido estas bandas de flotación de la cotización del dólar entre 1100 como piso y 1400 como techo. Digo, Hoy primera está en contradicción. 1470 por los toques de inflación y demás, por eso, ¿no? Lo habían ido Claro, subiendo de a 2 puntitos. exacto. Segunda contradicción sería que justamente en este contexto el gobierno, digamos, interviniera, ¿no es cierto?, a través de la emisión de dinero, la compra de dinero, bueno, etcétera, etcétera, para la compra de dólares en todo caso, para impedir que el precio del mismo siga subiendo. Ujú. Pero sería contradecirse, digamos, también, ¿no? En este sentido. Entonces, una idea o una hipótesis posible es la que vos estás planteando. Se necesitaba de alguna manera un reacomodamiento de la paridad cambiaria peso dólar, y habida cuenta de que para muchos analistas el dólar estaba atrasado, evidentemente, en términos de su cotización en relación con el peso, con lo cual, bueno, esta podría ser, sí, perfectamente, digamos, una circunstancia que nos llevara a un tipo de cambio algo más competitivo, ¿no? En este sentido. Eh, ¿Por qué nadie se la vio venir? ¿O se la veían venir? Porque en realidad no se la esperaba ni el gobierno, ni los propios, ni los ajenos. Bueno, quedaron incineradas varias consultoras que hasta último momento, por 20 puntos, esto es garantía de confianza, dijo Garbarino, y así le fue. Entonces, la pregunta es, ¿no se la vieron venir? ¿No querían ver? ¿Los propios y los ajenos no midieron bien? Yo Los creo que intendentes jugaron toda la carne al asador que tenían que jugar para mantener, por supuesto, su poder territorial. No se dimensionó nada. Yo creo que hay una conjunción de variables o de dimensiones, Horacio, que intervienen en un acto eleccionario como en cualquier acto eleccionario, ¿no? Primero, a mí me parece que una posición extremadamente triunfalista del gobierno nacional hizo que efectivamente este proceso no fuera visto eh,
ni siquiera en su magnitud, pero tampoco en la posibilidad de que ocurriese, ¿no? Ujú. Por eso me parece, nunca está de más esto de la prudencia en la política, ¿no? Por un Sí, lado. de hecho, el primer discurso post paliza de Milei, evidentemente ahí entró a tasar nuevamente Santiago Caputo, fue el primero que uno escucha de una mesura realmente importante. Salió a calmar los Desconocida, mercados, ¿no? salió a Sí. agradecer, salió a decir que tenemos que hacer autocríticas profundas y a hacer el análisis pertinente del caso. No habló de estafa, no habló de traiciones, Ujú, no habló de nada de eso. Gracias a los que fueron a votar, hemos perdido por más de la cuenta. El ritmo económico va a ser el mismo, bla, 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 bla. Me quedé pensando, digo, bueno, evidentemente esa subida al escenario de Karina Milei, luego nuevamente Santiago Caputo y luego el presidente, dejó a las claras por dónde viene la segunda etapa esta del gobierno. Vuelve el triángulo de hierro, sí, aparentemente. sí. Yo creo que también, Horacio, hay ya manifestaciones bastante evidentes de una suerte de cansancio de la ciudadanía, o por lo menos de una porción importante de la ciudadanía, tanto aquella que votó a Milei hace 18 meses atrás, como aquella que no la votó, digamos también. Cansancio digo en el sentido de, convengamos, Horacio, que el estilo comunicacional del presidente no es un estilo que sirva en todo caso para aplacar los ánimos, que sirva en todo caso para traer más tranquilidad, ¿no? Es un estilo que exacerba las Tal contradicciones, cual. que intenta profundizar, no sé, la grieta, para llamarlo en algún Grieta que se sentido. terminó a partir de ayer, porque aparecieron las terceras vías que se alzaron un 15, 18%, un 11%, aparecieron los juegos vecinalistas, en los cuales no es más blanco y negro, apareció un rosadito ahí de Somos Buenos Aires. Por lo Pero sí, tanto, esto totalmente. de una u otra empieza a bifurcarse, si abrís el panorama de los gobernadores luego de la elección en Corrientes, con el de Santa Fe, con el de Córdoba, con Esdero, con Nacho Torres. O sea, se va armando Bueno, un variopinto de opciones que eh, evidentemente blanco-negro no era, y eso de dar el último clavo al cajón de Kirchner, en vez de ser eso, fin del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, lo que votó el provinciano fue límites a Milei. yo creo que sí, que es una primera lectura política, Horacio, que se puede hacer. Quería agregar solamente esto, ratificando también lo que vos decías recién, ¿no? Apenas cerrado el comicio y con las primeras proyecciones en términos de guarismos y de resultados, fíjate vos que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, salió a pedir un mejor trato y una apertura del gobierno nacional para con las provincias, ¿no? Entonces, creo que también viene un poquito por aquí. Me parece que en aras también, Horacio, de analizar otros aspectos de lo que sucedió ayer, creo que la Libertad Avanza pecó, digamos, también de, no voy a decir improvisación, pero esta idea de venir no a construir consensos, sino a imponer verdaderamente nombres y construcciones de listas de la mano No de alcanzaban las básicamente la... 800.000 ambulancias para pasar todos los heridos de los mismos Sí, aliados. claro, claro. Pero hablamos también, Horacio, de un distrito electoral con muchas particularidades, ¿no? No Uf. solamente es el distrito electoral más importante de la Argentina, sino que, convengamos, Horacio, también que es un distrito en donde hay, en términos de, llamémosle, varones del conurbano, de intendentes que hace más de 30 años que están en el Y que poder. ahora, desesperados, necesitaban tener un Congreso adicto para que les den la reelección indefinida. Van por eso a Bueno, la provincia de Buenos Aires ahora. es una lectura posible. Yo lo que estoy queriendo decir es que una cosa es desde Buenos Aires desembarcar en un avión e intentar armar en 6, 7, 10 horas una lista, cuando vos no tenés un conocimiento fehaciente de lo que pasa en tu territorio. Y otra cosa bien diferente es, y no estoy adhiriendo para nada tampoco a esta segunda forma de hacer política, pero digo, existe. Y otra cosa muy diferente es cómo estos intendentes que hace 30 o 40 años están, digamos, en la política, que tienen un conocimiento milimétrico de lo que sucede a nivel de la población, se van a dejar, digamos, imponer
el armado de una... Me parece que estas actitudes políticas cayeron muy mal, ¿no? Cayeron muy mal. Creo que hay un error estratégico del gobierno nacional de mandar a Karina Milei, que de territorio bonaerense conoce tanto como yo de física nuclear. ¿Está? Y me quedo con vos en decirlo, física nuclear. Claro, vuelvo a decirlo, en el principal territorio, en el principal distrito político de la Argentina. No se puede improvisar, digamos, en estas cosas. A mí me parece que hubo muchísima improvisación en este sentido, muchísima improvisación. Bien. O conversando con algunos amigos hoy a la mañana decíamos, bueno, quizás habría que hacer un análisis político más finito, con datos aún más precisos, y comparar, por ejemplo, Horacio, resultados a nivel de diferentes consejos deliberantes que se eligieron, digamos, también, no en las 135 localidades, ¿no?, que componen provincia de Buenos Aires, pero sí en varias de ellas, y probablemente nos encontremos con más de una sorpresa, ¿no? Nos encontremos con que en muchos de estas localidades en donde hubo elecciones también para consejos deliberantes, los resultados para el peronismo hayan sido aún mejores todavía que los resultados para diputados y para senadores provinciales. Sí. Si esto fuese así, nosotros tendríamos alguna prueba, no totalmente contundente, pero sí alguna prueba de que estos varones del conurbano y de estas secciones electorales siguen, por supuesto, construyendo política desde la dimensión territorial. No tenga ninguna duda. Ayer quedó más que claro. Más que claro, indudablemente. Salieron a poner toda la carne al asador, incluso ellos mismos como candidaturas testimoniales, yendo al frente, importó nada. Los propios y los ajenos, que quiero ver si asumen también los que fueron por la oposición, en este caso por el lado de la Libertad Avanza. Ahora con este damo de nuevo, quiero ver si Montenegro deja Mar del Plata. Quiero ver si el ex periodista también deja su terreno. Valenzuela. Quiero ver, el resto se sabe que no va a dejar la Magario, la vicegobernación, para asumir allá. Me parece que de los que estaban mencionados no sube ninguno, barajar y dar de nuevo, ¿no? Muy probablemente. Hecho esto, que evidentemente fue un claro aviso a límite a Milei, esto es lo que votó la provincia de Buenos Aires, indudablemente, y hizo efecto resorte en el resto del país, algo que ya se venía avisorando luego de la soberbia y el embate, posfagocitarse lo que sucedió en Cava, no tener registro de lo que el resto de las provincias sucedía o estaban demandando, y después los casos que aparecieron, por supuesto, que tienen en vilo a todo el mundo, de posible corrupción, del hecho de fentanilo, de la criptomoneda, el caso ahora también que se está investigando de las supuestas coimas, y fundamentalmente el rey desnudo a la hora de escuchas telefónicas por las internas de la CIDE, que hasta no hay un lugar en la Casa de Gobierno que tengas micrófonos ocultos. Bueno, todo esto hizo dejar en vilo la debilidad de un gobierno que evidentemente no tomaba carta en el asunto y que prefirió avanzar, arrasando, imponiendo y dejando de lado a propios y ajenos. Porque ese era el mandato que tenían los Menem, eso decían para ese lado iba a ir, lo corrieron al mismo Santiago Caputo, que iba por la otra dirección, y bueno, esto claramente llegó a su fin. De acá a octubre habrá que ver cuál es la reacción, reuniones hay muchas, por ahora no se ha tocado nada, dice que no van a haber renuncias, pero que habrá que balancear el barco. Veremos cómo se balancea el barco sin que no haya cortadas de cabezas importantes o un refrigeramiento, digamos, en cara sin nombre. Sí, Luchi. Los mismos libertarios vi pidiendo que se reordene a la alianza. No, los mismos libertarios, los oficialistas del Gordo Dan para abajo, furiosos con esta elección, con el armado electoral. Los de antaño que lo conocían a Milei los salieron a desnucar diciendo contratando gordos inútiles que no saben ni contar ni comer, metiendo personas no idóneas de escasa reputación y conocimiento, y ya aduciendo que por otros vínculos que tienen que ver más por los placeres sexuales que por conocimiento y meritocracia. No, la interna explotó de una manera exponencial. Y aparece un nuevo líder del justicialismo, te gustó o no, siempre como el gran armador Sergio Massa en la articulación del justicialismo, dejando en claro que en adelante
es Axel Kicillof, el conductor natural que va a ir a disputar las elecciones presidenciales de cara al 2027. Ya acá se empiezan a disipar las dudas. Y Cristina está presa, le dieron el mimo, bailó, está todo bien, pero lo que estaba ahí arriba es lo que va a empezar a jugar. Creo que es así. Muy de acuerdo. Te llevo a otro ámbito. ¿Es el fin de Maduro? Yo no me atrevería a dar una afirmación tan categórica, Horacio. Sí entiendo que no son los mejores tiempos políticos para el régimen de Nicolás Maduro. Creo que ha sabido construir una serie de alianzas que involucran tanto a Rusia como a China, como muy probablemente también la presencia de Irán, digamos, en la zona, que evidentemente juegan de contrapeso para este intento ya desembosado, ¿no es cierto?, de la administración Trump de correr, digamos, a Maduro del gobierno de Venezuela. Pero es complejo porque digo, fíjate vos que medio Occidente hizo mucho ruido hace unos meses atrás con la celebración de estas elecciones totalmente fraudulentas. Hubo intentos de organismos internacionales de carácter regional, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, de presionar a Maduro para que dé a conocer los resultados de las elecciones, para que dé a conocer los registros electorales, etc. Nada de eso ocurrió, con lo cual yo digo, por supuesto que Maduro y su gobierno están atravesando días extremadamente complejos, pero no me atrevería a sostener que estamos en las vísperas, estamos en la antesala de un reemplazo muy rápido. Yo porque desde el sentido común te pregunto, ¿no? Así, Gustavo, teniendo en cuenta por obviamente el movimiento militar de los Estados Unidos en las cercanías de Venezuela, el apriete y los ultimátum de Donald Trump, pero que a su vez da la justa casualidad, y eso te pregunto porque uno es un mal pensado de porquería y no entiendo por qué soy tan así, que Rusia ataca justamente la Casa de Gobierno de Ucrania por primera vez de forma directa. Donald Trump y Putin mano a mano. Ok, terminá lo que tenés que terminar de una vez por todas para cerrar ese tema ya, y acá no te metas que tengo que recuperar lo mío. Me huele a eso, ¿no? Me dio una sensación a algo así por la simultaneidad en que se van dando las cosas, de aquel lado y de este lado. Sí, yo de cualquier manera, Horacio, entiendo que... Yo porque soy más pesado, por eso quiero preguntarle al que sabe, nada más. No, por favor, este es un diálogo. Sí. Entiendo que más que la preocupación de los Estados Unidos por la creciente pérdida de influencia en América Latina en manos de Rusia, hay sí una preocupación que hasta está volcada en documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, el libro blanco de la defensa de los Estados Unidos del año pasado y ya de años anteriores, que advierte de una creciente pérdida de influencia de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? De hecho, 2 o 3 señales muy concretas, Horacio. Hace menos de un mes atrás estuvo presente en reuniones oficiales el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Uh-huh. Hace menos de 6 o un año atrás, Laura Richardson, una generala de máxima graduación, exactamente, también que había comandado el Comando Sur de los Estados Unidos, visitando con autoridades oficiales, por ejemplo, Tierra del Fuego, manifestó... La antena china la tienen que tener en vía satélite con 28.000 blancos puestos ahí, ¿no? Claro, claro. Manifestó muy desembosadamente, muy con las cartas sobre la mesa, para decirlo de alguna manera, la preocupación de los Estados Unidos por lo que ellos ven una creciente pérdida de influencia de este país en manos de China. Si a eso, por ejemplo, nosotros le agregamos en el análisis, Horacio, que hace menos de 6 meses se inauguró en Perú el puerto marítimo más grande de América Latina, que va a servir para que materias primas salgan
por ese puerto con destino casi exclusivo, digamos, a China. Ese puerto fue construido fundamentalmente con capitales chinos y por supuesto va a tener administración directa por parte de China. Bueno, son todas manifestaciones que evidentemente no hablan, creo yo, por lo menos en mi análisis, en mis conocimientos, de una preocupación de los Estados Unidos para con Rusia, sino más bien esto que se está jugando, evidentemente, claro, en este siglo XXI, que es China y Norteamérica. Disputas de poder fundamentalmente con China. Geopolítico, ¿no? Claramente. Geopolíticas, geoestratégicas. El gran competidor de los Estados Unidos en este siglo XXI ya no es China, como lo fue durante el siglo XX. Ya no es Rusia, sino China. Claro, sino China, exactamente. Gustavo, querido, vos no atás ningún cabo entonces de terminás a Ucrania y yo saco acá lo de Venezuela. No, a ver, por supuesto que estas cosas hay que analizarlas también en la lógica que vos estabas pensando, pero yo creo que aún más de fondo me parece que está, digamos, sobre todo esta disputa y ese eje que evidentemente los Estados Unidos no pueden impedir en términos de su constitución y de su funcionamiento, que es el eje Rusia, China, Irán. Y la creciente presencia de una organización internacional que son los BRICS. Exactamente, exactamente. Un abrazo grande, Gustavo, como siempre. Gracias, profesor querido. Para vos y tu audiencia. Gracias por el llamado. Gustavo Tarragona, entonces analista político internacional, especialista también en esta materia, así que hicimos un breve análisis, breve, de lo que ha acontecido en el día de ayer.